Y la situación de los científicos argentinos, como mencionábamos en el inicio del programa, una situación que hace un par de meses nada más los vimos en las calles, los vimos haciendo un reclamo por la situación de los becarios, fundamentalmente. Bueno, a partir del día de hoy y por 48 horas se vuelven a expresar, vuelven a reclamar por distintas circunstancias la recomposición salarial y también que se defina justamente, se regularice la situación de los becarios que tiene fecha de vencimiento ahora en noviembre. Estamos en contacto con Pedro Cataldi, que es becario del CONICET, de Científicos Argentinos. ¿Cómo te va, Pedro? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Es un placer. ¿Qué tal? Buenos días al equipo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los becarios del CONICET que comienzan 48 horas de protesta con la modalidad que la pandemia nos lleva a tener, ¿no? Ya nos vas a comentar con distintas modalidades, pero lo cierto y lo concreto que están manifestándose por un reclamo de una recomposición salarial y también la situación de los becarios nuevamente? Sí, nuevamente, pero las jornadas que hoy arrancan y que van a seguir mañana con un par de 48 horas, no solo involucra a los becarios y a becarias, que uno podría decir que son, digamos, quienes dan los primeros pasos, la juventud que hace ciencia en el país, sino al conjunto de sus trabajadores. Es decir, no es solo un paro de becarios, sino también de investigadores, del personal de apoyo, administrativos del CONICET, es decir, del conjunto de los trabajadores que nos hemos unido, deliberado en asamblea y vemos que el salario no alcanza, es decir, el reclamo está unificado por una recomposición salarial urgente del CONICET y por la continuidad laboral de todos sus trabajadores. Y bueno, hoy arranca con un festival virtual a las 18 horas en distintas redes sociales y con distintos números artísticos, videos divulgativos, etc. Y mañana vamos a estar movilizando no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en Misiones, en Córdoba, en La Plata, en Mar del Plata, en distintas ciudades, a los STs y al Polo Científico Tecnológico para que nuestros reclamos se hagan oír. A ver, se está hablando del presupuesto 2021, Pedro. Esta situación de la ciencia, la situación de las partidas, ¿cómo la observan? ¿Falta? ¿No alcanza? ¿Se está con un discurso y se está actuando de otra manera? Digo esto por mucho del gobierno de los científicos, ¿no? Evidentemente que hay otra postura con respecto al gobierno anterior, si uno lo compara, con respecto a la mirada de la ciencia, pero parece ser que en la práctica, al menos de los salarios, de lo económico, no alcanza. Mira, diste en el clavo. La ciencia, la verdad es que como recurso, inclusive en lo discursivo, es traída una y otra vez. Inclusive lo del gobierno de científicos es textual, digamos, es un nombre con el que ellos mismos se llaman, pero la realidad es que el presupuesto en ciencia va en contramano. Está subejecutado, seguimos con el presupuesto heredado del macrismo del 2019, no solo en ciencia, sino en el conjunto de las distintas categorías. Y lo que es interesante es que el mismo día que nos movilizamos, o sea, mañana, también está la intención de aprobar el presupuesto 2021, recién ahora, que ya contempla ajustes para dentro del CONICET y para la ciencia y la técnica. Es decir, vemos que el panorama tampoco es que es positivo, ya sea por las políticas del gobierno presentes o las futuras que se organizan en el próximo presupuesto, y nosotros vemos que no alcanza. La realidad es que no alcanza, inclusive con la gran mayoría de los institutos cerrados, porque la realidad es que el CONICET, digamos, hoy en día en gastos de funcionamiento se vio reducido. Hoy en día la planta está dividida entre quienes hacemos trabajo virtual o desde nuestra casa y los pocos trabajadores que están yendo a los institutos por algún tratamiento, cura del COVID-19. Pero la realidad es que también no importa, digamos, la modalidad de trabajo que se está haciendo, faltan derechos laborales, faltan licencias por cuidado y se ha ensanchado mucho la brecha de género dentro del organismo, porque la ciencia es una tarea, es un trabajo donde requiere de obtener resultados, de trabajar muchas horas para finalmente mostrar, digamos, alguna novedad desde el punto de vista del conocimiento. Y eso, si uno tiene familiares a cuidado, es grupo de riesgo, o trabaja desde la casa sin los reactivos o sin material experimental necesario, se puede atrasar en su línea de trabajo. Y eso, la realidad es que hoy en día hay profundas desigualdades en cómo podemos realizar nuestro trabajo desde la casa o de manera remota. Pedro, ¿cuál es la situación salarial hoy por hoy de los trabajadores, los investigadores argentinos? ¿Cuál es el reclamo en porcentaje? ¿Qué tan atrasado está, según entienden ustedes? Mira, nosotros estamos pidiendo un 70% de recomposición salarial. Parece un montón. La realidad es que ninguno de los salarios alcanza la canasta básica y familiar
y la gran mayoría no alcanza la canasta de pobreza. Hoy en día, bueno, los salarios están muy divididos dentro de según qué zona, qué categoría, exactamente qué tipo de contrato hay. Eso es importante, porque el CONICET está muy dividido y sin embargo nosotros nos hemos logrado unir por un reclamo en conjunto. Pero sí, la mayoría de los salarios están desvalorizados. En el caso de las becas, por ejemplo, del cual yo soy becario doctoral, son 45.000 pesos por mes y sin aguinaldo, aportes jubilatorios o bueno, una obra social que funciona realmente bien. Pero en el caso de administrativos inclusive es un salario inferior. En el caso de investigadores, si bien ya están en planta permanente y hace años que trabajan, tampoco los salarios exceden, es decir, la canasta básica, y son múltiplos los salarios de los países limítrofes. No es que son un 20, un 30%, sino que son el doble, el triple de los que ganan sus colegas argentinos. Por lo tanto, la recomposición que estamos viendo es del 70%, y contrasta con la oferta del 7% que viene ofreciendo el gobierno de cara a todos los estatales y en particular a los investigadores. Nosotros ya conseguimos, organizándonos, un 10% extra. Sabemos que es insuficiente, que con eso no alcanza, pero es importante que lo conseguimos gracias a esa organización, es un primer paso. ¿Qué pasa con los becarios? Hablaban mucho del mes de noviembre, con esa extensión que se realizó allí en aquella primera protesta. ¿Hay posibilidad de seguir extendiendo esta situación? Mira, eso es lo que estamos buscando. Es una buena pregunta porque nosotros en julio empezó, digamos, este reclamo a tener cierto eco en la opinión pública. El gobierno tuvo que dar una respuesta y en ese momento conseguimos una extensión de aproximadamente 700 becas por 3 meses. Fue este subsidio, una partida presupuestaria extra, y ahora en noviembre se terminan. Ahora el 1 de noviembre quedan desvinculadas esas becas, esos trabajadores, y por lo tanto es parte de este reclamo. Es decir, nosotros hacemos una unión entre una recomposición salarial urgente y que ni un científico se quede en la calle. Nos parece, digamos, que es terrible no solo por la pérdida de recursos humanos y por una gran inversión que ha hecho el país, sino es dejar una familia afuera sin posibilidades de recursos, en el medio de una pandemia, una cuarentena, con la imposibilidad, inclusive con las universidades cerradas, sin poder hacer concursos docentes, que muchas veces es parte de la otra fuente, el otro trabajo que tenemos muchas de las que hacemos ciencia. Pedro, 48 horas de distintas modalidades. Contanos un poco las actividades más significativas que van a realizar en estas 48 horas. Bien, hoy arrancamos con un tuitazo, con el hashtag recomposición salarial del CONICET y ni un científico en la calle. Y a las 18 horas en distintas redes sociales, como se pueden buscar en Facebook o en Instagram, la Asamblea Nacional de Becarios, de Jóvenes Científicos Precarizados, o sí que autoconvocados, vamos a estar con un festival, con distintos grupos musicales. Y mañana, en 9 ciudades del país, nos estaremos movilizando en caravanas, con todos los cuidados pertinentes, es decir, seguimos en una pandemia, pero nos obligan, digamos, a tener que salir a reclamar por nuestros derechos. Una caravana hacia los frentes de los CCTs, que son las sedes del CONICET y de agencia en las provincias, y en el polo científico en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a ser a las 11 horas en todo el país. Pedro, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes y por su tiempo. Hasta luego.